Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta sesión de Parlamento Abierto. Ayer vimos algunas características, ¿no? No solo del Parlamento Abierto y decíamos las directrices principales a partir de las cuales se puede entender el estudio de los parlamentos abiertos, ¿no? La relación con la ciudadanía, la idea de el parlamento, sus funciones, ¿no? Si las cumple, la idea de la relación con la ciudadanía y cómo justamente eso transforma, o bueno, la pretensión es transformar las relaciones entre ciudadanía y órganos del Estado, porque decíamos es parte de un diseño del Estado, ¿no? En donde las instituciones, todas estas, ¿no? Los niveles de gobierno en sus distintos manifestaciones, ponen al diálogo como un elemento central en las relaciones con la ciudadanía, ¿no? Vamos a continuar hoy hablando de esto, pero me interesa también que hablemos del caso mexicano, ¿no? O sea, cuáles son las, ¿cómo decirlo? Las características que han llevado al Estado mexicano, voy a hacer grande la presentación, al Estado mexicano que le han llevado a, a transformarse, ¿no? A transformarse de manera tal que ahora veamos ejercicios de parlamento abierto, ¿no? Como los que vamos a revisar, ¿no? Y otras dimensiones del parlamento abierto, ¿no? Que no únicamente en su forma más conocida, que significa, ¿no? Foros, veremos un ejemplo, ¿no? Con sus componentes, etcétera, ¿no? Esta idea de que distintos actores de la sociedad civil, expertos, académicos, periodistas, ¿no? Participen en la discusión en torno a temas centrales, ¿no? Bueno, esa es una manera. Y la otra, ya les comentaba, tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual nos posibilitan a la ciudadanía un mayor escrutinio y no solo eso, ¿no? Un mayor interés directo en los temas que se trabajan, las formas en que se trabajan, la manera en que desempeñan sus funciones las y los legisladores, en el caso de los parlamentos, y entonces ahí hay un segundo componente, ¿no? No solo el componente del que ayer nos referíamos dialógico, ¿no? O dialéctico. Ahí problematizaron ustedes de manera muy interesante, por ejemplo, la noción de la moción de censura, que es la moción, bueno, la idea de no, ahorita se me olvidó el nombre, ¿no? La idea de no discutir una serie de reformas constitucionales por una estrategia política, ¿no? Y bueno, cómo eso está relacionado con y es contrapuesto a la función principal del Parlamento, que es la discusión, ¿no? Vimos cuestiones relativas a la representación. Entonces, eso, por un lado, también vamos a ver cómo las tecnologías, ya no solo de la información y la comunicación, sino las redes sociales, ¿no? Se vinculan con estas ideas tanto de diálogo como de representación, y ya veremos algunas de las problemáticas, pero para ello, primero quisiera platicar sobre el, vamos, estoy viendo la presentación, ¿eh? Sobre ¿cómo se llama? Es que estoy viendo por qué no. Yo la tengo en un lugar y desde donde la tengo, a ver, permítanme. Ok. Y entonces, decía, ¿no? A partir de esto, ver algunas propuestas con relación a los ejercicios de diálogo y los ejercicios de representación, ¿sí? Bueno, pero insisto, para ello primero quisiera hablar de la idea de la transparencia, ¿no? Ayer habíamos visto que los estados abiertos en su diseño tienen como uno de los ejes fundamentales la transparencia, pero que se diferencia del acceso a la información en tanto que tienen una inmediatez mucho mayor, que no suponen todo el procedimiento, digamos, burocrático, no con ello decir que no sirve el acceso a la información, sino que supone algunos retrasos y algunos otros problemáticas, ¿no? Uno de los cuales está vinculado al interés ciudadano. Ya tiene que haber un interés previo, ya lo dijimos el día de ayer. Pero bueno, entonces, el origen de esto es, una vez más, ¿no?
la distancia entre los parlamentos o el parlamento o propiamente el poder legislativo en México, su opacidad, porque decía, ya no nada más es el planteamiento general, sino ver un poco de esto ya aterrizado al caso mexicano, ¿no? Entonces, ha sido un lugar común, y ayer lo manifestaron, ¿no? Lo manifestamos, o sea, colectivamente, que el poder legislativo es opaco, ¿no? O sea, sus miembros son irresponsables, vamos a decirlo así como una generalización, no estoy haciendo afirmaciones, sino esta percepción que existe, ¿no? De que hay, y las decisiones que también son como improvisadas, ayer veíamos a qué atienden, ¿no? Si atienden a finalidades partidistas, a finalidades individuales y no al interés colectivo, pero no obstante todo esto, ¿no? El estudio reciente de algunos de los componentes del proceso político en materia parlamentaria, también podemos afirmar que la actividad legislativa tiene una etapa de mayor accesibilidad, ¿no? Que los y las legisladoras y legisladores, ¿no? Cada vez más están bajo el escrutinio de la opinión pública, y la incorporación de nuevos actores sociales en el proceso de toma de decisiones, también ha sido crucial, ¿no? En algunas reformas recientes, ¿no? O sea, en la historia de la actividad legislativa mexicana ha habido avances notables para transparentar la acción de los legisladores. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero también tenemos que reconocer, también tenemos que decir, ¿no? Que hay resistencias para consolidar un régimen de plena accesibilidad a las actividades del Poder Legislativo. Entonces, hay un proceso de cambio institucional, ¿no? Gradual, hacia la apertura, hacia la accesibilidad que hay experimentando las cámaras del Congreso, inclusive desde las legislaturas locales, ya verán las variantes de esto, ¿no? Los cabildos abiertos, ¿no? Pero a pesar de estos avances, ¿no? Hay un rezago prevaleciente, ¿no? Respecto a las necesidades de representación contemporánea. Ya habíamos hablado de la representación en algunas de sus dimensiones, pero decíamos, esto no colma necesariamente todos los efectos, ¿no? Es usual que cuando hablemos de esto, pues comencemos con este régimen de partido hegemónico, ¿no? En México, donde el Congreso fungía como un foro de debate político donde se expresaban las fuerzas políticas reconocidas legalmente, pero cuya capacidad de decisión era limitada a asuntos menores, ¿no? En aquellos años, los legisladores en lo individual hacían propuestas de reforma, ¿no? Pero finalmente era el presidente de la República el principal presentador de iniciativas de ley que normalmente, o bueno, que eran aprobadas, ¿no? En estos años de estabilidad autoritaria, el poder legislativo entonces era una instancia legitimadora, ¿no? De decisiones tomadas hacia el exterior. Y el Congreso era una válvula de escape, ¿no? De grupos, de partidos políticos, de oposición al régimen, que gradualmente obtuvieron espacios de representación que de alguna manera desafiaban a la mayoría del partido, ¿no? Que tenía absoluto control de la agenda legislativa. Esto engarza, embona con lo que veíamos ayer, con lo que decía de la representación, porque eso era una representación política en sentido estricto, ¿no? Las fuerzas políticas. Pero ya decíamos, bueno, pero esa representación no sería efectiva si no reflejara la pluralidad, no de ideas, sino la pluralidad social, con todo lo que eso significa, ¿no? Bueno, entonces vemos que esto es parte de muchos problemas y vemos cómo ahí están inmersos también los propios poderes judiciales. Ya les había comentado yo la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde rompe una lógica, digamos, instrumental, una racionalidad instrumental de los partidos políticos en la selección de candidaturas y los argumentos para ello, y cómo ello redunda también en una mayor representación. Pero la distancia, digamos, entre las resoluciones del Parlamento, el trabajo parlamentario y la ciudadanía, no nada más se refleja en el voto, ¿no? Se refleja también en la desconfianza, y esa desconfianza en buena medida está o se explica por el propio trabajo que hacen los y las, no solo legisladores, pero también legisladores, sino en general las y los actores políticos en sentido estricto, ¿no? O sea, los tomadores de decisiones formales. Con esto quiero decir, y ya lo había mencionado ayer, ¿no? Que hay otros actores políticos que también influyen y que también tendríamos que tomar en cuenta. Bueno, el chiste, pues, es que la accesibilidad de la información a la información parlamentaria, primer eje de esto del Parlamento abierto, la información parlamentaria, ayer lo comenté de manera general, ¿no? Portal de internet, hoy lo vamos a ver, ¿no? Entramos a la página, vemos las iniciativas, el diario de debates,
porque en el siglo XX estaba circunscrita a obtener un registro parlamentario oficial a través de los archivos físicos del diario de debates. O sea, aquí era una biblioteca y pedía el diario de los debates, ¿no? El diario de los debates, además, pues desde luego tenía un cierto retraso, ¿no? De cuando era el debate y de cuando se publicaba. Inclusive las autoridades federales, estatales, municipales, tenían que consultar directamente los decretos en los archivos parlamentarios o en el Archivo General de la Nación para identificar los cambios del régimen jurídico nacional o la aprobación de disposiciones que afectaban en su régimen interior. Pero claro, la actividad parlamentaria probablemente no era tan intensa, porque el Congreso no era visto como una fuente de poder político, ¿no? Era un poder que de alguna manera estaba subordinado al Ejecutivo. Entonces, las decisiones que se tomaban no eran tal, ¿no? Era más bien un espacio de legitimación que otorgaba el sello oficial de aprobación. Entonces, el acceso a las actividades era limitado, entre otras razones porque la actividad legislativa misma era discreta, ¿no? Las comisiones no eran cruciales para la actividad de las decisiones, ¿no? Y en realidad las decisiones, valga la redundancia, en su interior, estaban centralizadas en un órgano interno, que era la gran comisión de cada cámara, ¿no? Entonces, hasta el 97, el acceso a la información parlamentaria se limitaba al diario de los debates, a las versiones estenográficas de los debates en pleno, los decretos, ¿no? Aprobados y publicados por el gobierno. Inclusive para los propios legisladores, aquí hay un investigador, para quien les interese más ahondar en este tema y en el que me baso para esta parte de la clase, que se llama Kervin Puente. Al ratito les doy el título del artículo del que tomo y retomo esta parte, ¿no? Del que hice la lectura y síntesis correspondiente. Pero bueno, él afirma, pues, que para los propios legisladores, el poder legislativo era visto como un espacio político con limitadas posibilidades de ascenso en sus trayectorias. O sea, era poco importante en realidad, ¿no? Representaba una etapa de freno, inclusive, ¿no? Dentro de las carreras políticas ascendentes, ¿sí? Para quienes buscaban ubicarse en posiciones directivas del gobierno federal, donde era que se tomaban efectivamente las principales decisiones políticas, ¿no? Donde se formulaban las políticas públicas a las cuales querían influir, ¿no? La pluralidad parlamentaria, ¿no? Su emergencia a partir de la integración más o menos equilibrada en la Cámara de Diputados en 97, pues supuso pasos significativos para la institucionalización legislativa, ¿no? Ello creó una gaceta parlamentaria, supuso la integración de un órgano de gobierno colegiado, ¿no? La designación de mesas directivas anuales para garantizar mayor estabilidad en la conducción de los trabajos legislativos, ¿no? Y muchos de estos cambios institucionales pues fueron resultado de acciones de la oposición, ¿no? Coaliciones legislativas opositoras, ¿no? Que evitaron o que buscaban evitar ser sorprendidos durante el proceso legislativo porque había desconfianza, ¿no? Entre los propios grupos parlamentarios y entonces fueron diseñando en esta lógica, ¿no? Instrumentos que a la postre pues han garantizado en realidad la estabilidad de la función representativa desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque aquí tenemos que verlo desde dos perspectivas que ya había planteado. Una que es la formal, la representación, ¿no? Y esta es la idea de las fuerzas políticas y propiamente los partidos políticos. Esta representación, lo vuelvo a decir por si hiciera falta, ¿no? Solo es efectiva si refleja la pluralidad social. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Como distintos componentes. Entonces, una forma de verlo es desde la perspectiva institucional, las fuerzas políticas. Y otra es desde una perspectiva más amplia, ¿no? No solo institucional formal, sino de composición de pluralidad social, no política en sentido estricto, ¿no? Desde luego, pluralidad política en sentido amplio, porque es la comunidad política a la que se ve representada. Bueno, esto solo para efectos de diferenciar una cosa y otra, ¿no? En fin, entonces, estos cambios institucionales, ¿no? Supusieron estabilidad en esta función representativa y también, ¿no? Ante la necesidad de que las y los legisladores, que antes eran mayoría opositora en la Cámara de Diputados, se creó el canal del Congreso, ¿no? Un canal de televisión, perdón, para sortear lo que en su momento consideraban
un veto informativo para la deliberación parlamentaria por parte de la autoridad gubernamental. O sea, esto para ir viendo el desarrollo en México, ¿no? O sea, cómo llegamos a los parlamentos abiertos, que es lo que vamos a ver, y a las distintas herramientas de escrutinio y a la representación más o menos equilibrada, no de las fuerzas políticas, sino de la pluralidad social. Bueno, entonces, pues, en el entendido, también lo vimos, pero lo reitero, ¿no? En el entendido que el Parlamento es un órgano de representación y de deliberación, pero la deliberación solo puede darse si están representadas la pluralidad social, con todo lo que ello significa, ¿no? Bueno, entonces, decía, para hacer más accesible a la ciudadanía la deliberación parlamentaria, se crea el canal del Congreso, ¿no? Entonces, este rediseño institucional fue condición opositora que en su momento amenazó con una parálisis legislativa, ¿no? Que no ha sucedido, a pesar de las percepciones de muchos con el surgimiento de los gobiernos divididos, ¿no? Que no tienen la mayoría del Congreso. Entonces, a partir del 97, el Congreso no solo adquirió un protagonismo mayor en las decisiones políticas, sino que se sentaron las bases importantes para dar mayor publicidad a las actividades de este, ¿no? Y entonces con ello se legitima su actuación como actor central de la vida democrática. Ya lo decíamos ayer también, ¿no? Las democracias contemporáneas tienen varios componentes, uno de los cuales es institucional, pero otro es deliberativo, y la deliberación no solo significa convencer argumentativamente, sino que esos argumentos sean explicativos, sean racionales, ¿no? Y que tengan un fundamento tanto jurídico como político como social, o sea, es toda una justificación de los porqués en donde este tipo de parlamentos abiertos en sus distintas manifestaciones que iremos viendo, ¿no? Suponen un diálogo, no solo escrutinio, no solo decir voy a evaluar tu trabajo, sino lo voy a conocer y voy a proponer, ¿no? Me voy a oponer, eso puede ser, pero no es la principal función, ¿no? No pensemos que como ciudadanía tenemos la obligación de estar en contra del poder nada más porque es el poder, ¿no? O sea, podemos compartir algunas cosas, dialogar, y en el diálogo pues siempre hay la posibilidad potencial del desacuerdo, ¿no? Y el desacuerdo, en la medida en que tengamos mayor información, conozcamos quién hace qué y por qué, entonces habrá mayores posibilidades para, en todo caso, si se entabla una discusión, si hacemos evidentes posiciones, que también habíamos hablado ayer de esto, será más fácil, por lo menos dialogar, no digo llegar a resultados, ¿no? Y por eso expuse este ejemplo falaz del Congreso, que por México todo mundo llegaba a una decisión consensuada absolutamente, ¿no? Bueno, entonces, pues, obviamente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se publica en 2002, también consolida un poco esta idea, ¿no? De acceso a la información. En su diseño estaba prevista la aplicabilidad en los tres poderes, ¿no? Pero, bueno, en el poder legislativo lo que se quería era contar con un instrumento de fiscalización, de control parlamentario sobre la actividad gubernamental federal. Luego, en el artículo 3 de esta ley, porque decíamos tiene un vínculo con las leyes de acceso a la información, aquí ya lo está aterrizando al caso México, ¿no? En el artículo 3 de esta ley, se reconocía al Poder Legislativo Federal como un sujeto obligado, ¿no? Para efectos del acceso a la información, ¿no? Y destacar que hablaba de que cualquiera de los órganos, además de las cámaras y la comisión permanente, ¿no? Eran obligados, ¿no? De tal manera que los grupos parlamentarios no eran sujetos de la ley porque formalmente no eran órganos del Congreso, no son órganos del Congreso, ¿no? O sea, cuando decimos los órganos del Congreso se refiere estrictamente a los que lo integran, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en su momento un informe de la propia Cámara de Diputados señalaba que los grupos parlamentarios no eran considerados como órganos de las cámaras. Esto también para ver diferencias entre los alcances del acceso a la información y el Parlamento abierto, ¿no? Y decía, no es, este informe decía, no es un órgano de las cámaras, porque si bien es cierto que su campo de acción es al interior de estas, las reacciones que realiza no son en nombre y representación de la Cámara, ¿no? Entonces, la regulación y la administración corren a cargo del propio grupo parlamentario, no tiene una
o no se rige por la normatividad general de las cámaras y entonces no se puede considerar que sean un órgano del Congreso, ¿no? Estas interpretaciones, ¿no?, sobre la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios ha permitido que estos se conviertan en islas de opacidad. Ya lo veremos cuando entremos a la página, ¿no? En áreas donde se concentran, se ejercen no solo recursos económicos del Congreso, sino la administración del poder parlamentario mismo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, pues, es que a pesar de la opacidad en la administración interna de los grupos, el porcentaje que se asigna, las subvenciones, etcétera, hay un mayor escrutinio de la sociedad e inclusive parte de esta opacidad es uno de los por qué existe esta distancia y desconfianza, ¿no? Bueno, y además, a diferencia de la mayoría de los parlamentos del mundo, ¿no?, en México hay una organización interna que descansa en la concentración de poderes y recursos en los partidos parlamentarios, no en sus sistemas de comisiones y órganos internos. Entonces, la agenda legislativa se construye a partir de los acuerdos entre los grupos parlamentarios, ¿no? La designación de miembros de las comisiones, de sus mesas directivas, la remoción, hemos visto jaloneos en ese sentido, ¿no? Lo digo en el mejor de los términos, ¿no? O sea, conflictos al interno por presidir la Junta de Coordinación Política, por quién tiene la mesa directiva. Bueno, hace la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, fue esta semana, ya no sé si fue esta semana o fue la semana pasada, pero en una sesión de la Sala Superior justamente se aplicó una amonestación por la no inclusión de una fuerza política en la conformación de la comisión permanente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vemos, es conflicto, pues, ¿no? Entonces, no hay un ejemplo más claro de la rendición de cuentas, la falta de rendición de cuentas respecto al uso de dinero público, que en las cámaras del Congreso se compruebe el ejercicio de recursos simplemente con firmas de recibido, ¿no? Además de que las actas de la Comisión de Administración del Senado de la República son información reservada, ¿no? Y ninguna persona ajena a la propia comisión puede acceder a ellas. Entonces, esta inaccesibilidad a la información respecto al ejercicio de los recursos financieros de las cámaras, propiamente la Cámara de Diputados, destaca que no se puede tener acceso a información de los grupos parlamentarios, que son el eje central. Esto estoy hablando del desarrollo de, ¿no? Y ahorita vemos en dónde estamos exactamente y cómo ya podemos acceder a mucha de la información que se produce, que nos permite escrutar, conocer, debatir, ¿sí? O sea, aquí estoy hablando, insisto, de la evolución, ¿no? De la transformación de. Entonces, bueno, los ciudadanos no les resultaba fácil, ¿no?, acceder a esta información, que tampoco a las autoridades de la fiscalización, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación reportó en múltiples ocasiones que el proceder en la administración de recursos públicos de los grupos parlamentarios se opone a cualquier principio de transparencia, ¿no? Y bueno, señaló distintos informes todavía en la cuenta pública de 2014, de 2009, ¿no? Había estas cuestiones relativas a que no había acceso a documentación justificativa, comprobatoria de estos gastos, ¿no? Entonces, bueno, los mecanismos eran los controles muy laxos, ¿no? Ahora, también dentro del propio marco jurídico del Congreso había, permítanme, es que luego veo aquí si me entra alguna, ok. Si me entran algunos WhatsApp, porque a veces me comunican por ahí alguna cuestión relativa a las sesiones, ¿no? Decía, pues, dentro del propio marco normativo del Congreso, pues había, y sigue habiendo, ¿no? No hemos superado todo, ¿no? Prácticas de opacidad que se institucionalizan, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 93, dice, las reuniones de las comisiones del Senado podrán ser públicas cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia, a las que asistirán a invitación de ellas representantes de grupos de interés, asesores, peritos o las personas que las comisiones consideren que pueden aportar conocimientos y experiencias. Entonces,
En el diseño normativo de estas comisiones también ha prevalecido la idea de que solamente los legisladores son quienes cuentan con la capacidad para determinar si la sociedad tiene o no elementos para aportar información relevante al proceso parlamentario. Estamos en ese tránsito, ¿no? Entonces, si prevalecía esta visión, ¿no? Con relación al representante-sociedad, ¿no? La relación representante-sociedad, pues ningún ciudadano, organización civil o grupo de interés que considere que puede verse afectado o si quisiera contribuir a la discusión de un proyecto legislativo, pues estaría impedido por esa ley orgánica en su momento, ¿no? Para ser escuchado, si no fue invitado por las propias comisiones, ¿sí? Se podía interpretar en el mismo sentido la idea de que no podían ser transmitidas entonces en el canal del Congreso o por internet las sesiones de las comisiones si no estaba acordado que se hicieran públicas por parte de sus miembros, ¿no? Entonces, bueno, esa opacidad no nada más tiene que ver o no nada más se relaciona con la administración de recursos económicos, sino en los procesos de toma de decisiones en general, ¿no? Inclusive también muchos congresos locales, bajo estas interpretaciones estrechas, impedían o han impedido la publicidad de los dictámenes de las comisiones legislativas, con el argumento de que solamente es una opinión que podrá ser modificada en el Pleno, ¿sí? Entonces que no debe de hacerse pública, sino hasta que se apruebe en definitiva dicha disposición. El problema de eso, y ayer les comentaba un ejemplo práctico, ¿no? Es que muchas veces las disposiciones jurídicas, ¿no? Necesitamos conocer cuál es la justificación detrás, ¿no? Vienen en el dictamen además, no sé si hayan leído alguna vez un dictamen, ¿no? Pero se dice cuántas iniciativas fueron presentadas, cuál es el contenido sintético de cada una de ellas, y luego ya viene el texto, digamos, que más o menos es aprobado por la comisión de que se trate para que suba al pleno y sea discutido, ¿no? Pero bueno, entonces decían esta idea, ¿no? Una interpretación estrecha que se podría justificar que impide conocer los decretos del Poder Legislativo porque pueden ser vetados por el Ejecutivo. O sea, ha habido distintas estrategias de resistencia a la publicidad en algunos congresos en el país, ¿no? Que identifican la transparencia como una amenaza al ejercicio del poder. De la misma forma, con la negativa de los poderes legislativos federal y local, en su momento, todo esto es todos los antecedentes, ¿no? Para explicar, para justificar los motivos por los cuales designa o ratifica servidores públicos, ¿no? Estas designaciones, por lo general, ¿no? Pues, bueno, bien justificadas en términos de cumplimiento a las disposiciones legales, ¿no? Se sigue la norma, los requisitos establecidos en la norma, pero difícilmente se ha explicado por qué se decide designar a uno y no a otro candidato cuando ambos cumplen con los requisitos, ¿no? No hay ley que obligue a la apertura de procesos de escrutinio para el nombramiento, para la rectificación de servidores públicos por parte del Poder Legislativo. Incluso los medios de comunicación en su momento informaron sobre el bloqueo en el acceso a observadores a las sesiones de comparecencias de candidatos para ocupar cargos de designación directa por el Senado. No sucede ya así porque ha habido, ¿no?, reformas, ejercicios, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la designación de las ministros de las y los ministros de la Suprema Corte, cuando ha habido, ¿no?, que participan, que dicen, que les preguntan, que responden, ¿no? Aunque ahí al final no es una evaluación ciudadana la que decide a quién se designa o no, pero bueno, por lo menos hay esa apertura, ya sé que les preguntan, ya sé cómo comparecen, ya sé qué dicen, ¿no? Hubo también este ejercicio con las comparecencias de las o los candidatos para integrar las salas regionales del tribunal, que todavía no se han aprobado, pero bueno, vimos los ejercicios, me refiero a esto, ¿no? Que les preguntan, que responden, etcétera. Entonces, bueno, lo que sí es que a lo largo del tiempo, la aplicación de los reglamentos en materia de transparencia ha sido inestable o había sido inestable, ¿no? Se ha avanzado mucho en ese tema, pero bueno, entonces la transparencia y accesibilidad a la información parlamentaria se ha enfrentado históricamente, ¿no? Aún después de las transiciones democráticas y de los cambios institucionales, ¿no? A estrategias, a resistencias diversas y creativas, ¿no?
muchos de los intentos para avanzar en materia de transparencia fracasan en los congresos, o han fracasado en los congresos, porque todo proceso de reforma se convierte en triunfo de disputa entre quienes promueven los cambios y quienes se resisten a estos, ¿no? Entonces, estas resistencias al cambio en materia de transparencia parlamentaria se han observado de distinto tipo, ¿no? No solo se ha argumentado, por ejemplo, ¿no?, la carencia de personalidad jurídica de los grupos parlamentarios, ¿no? También legisladores que apelan a la inviolabilidad parlamentaria, a la inmunidad parlamentaria, los alcances de esto, ¿no? En virtud de que no pueden tener responsabilidad en ningún momento antes o después por las palabras, opiniones, escritos o votos, ¿no? Y entonces a ellos se enfrenta la implementación, o se ha enfrentado y ha sorteado esa problemática, la reforma de 2014, que cuando se publica en materia de transparencia, ¿no?, una vez que el Congreso Federal recibió la notificación por parte de la mayoría de los congresos locales, ¿no?, que sancionaron esa reforma constitucional, no solo se otorgó autonomía constitucional al órgano, garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sino que amplió a los sujetos obligados, ¿no? Estableció también en esa reforma las bases de coordinación en materia de transparencia para las entidades federativas. Y se reformaron los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 122, bueno, 116, obviamente, por ahí me faltan algunos, ¿no? Pero hay una transformación al marco jurídico que regula dicha garantía, ¿no? En donde, bueno, la información pública tuvo otra dimensión. Y en el Poder Legislativo, ¿no?, la reforma destaca porque se considera a los congresos como sujetos obligados, al igual que cualquier otra autoridad, y debe documentar sus actividades, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, y con ello modifica, se ha modificado el diseño general del Poder Legislativo en materia de transparencia. Y con ello, pues, esto incorporaron como sujetos obligados, decíamos, al Poder Legislativo, siendo atribución del Instituto de Acceso a la Información Pública el órgano, que puede revisar, modificar las resoluciones que hasta su momento tomaban los legisladores. Pero esto, ya decíamos, pues supone ciertos rezagos, ¿no?, con la idea del acceso a la información, pero ha tenido su propio desarrollo, que es lo que me interesa, ha enfrentado sus propias complicaciones, ¿no? Pero con la transformación social, como consecuencia de los cambios políticos globales, económicos, tecnológicos, ¿no?, también, como ya había adelantado y como había dicho desde el día de ayer, la transformación tiene efectos en la relación entre las autoridades y la sociedad, y obviamente cómo se articulan los mecanismos de representación política, ¿no? En una era digital, en donde tenemos dinamismo, rápida sucesión de eventos, ¿no?, la comunicación entre representantes y representados ya no depende de la voluntad del legislador, ¿no?, que acude, o no nada más depende de la voluntad del legislador para ir al teleelectorado, rendir cuentas, ¿no?, con toda la formalidad. El ciudadano, nosotros tenemos formas de contactar en cualquier momento a través de distintas vías a las y los representantes. Y ahorita vamos a verlas, ya cuando entremos a el análisis de la página de internet, que es un componente, ¿no? Entonces, la vieja idea de la representación democrática, ¿no?, sobre la que hemos hablado ya con alguna profundidad en estas sesiones, ¿no?, se basaba en la idea de que las decisiones políticas eran tomadas por los representantes de la sociedad sin consultarla, ¿no? Y ellos son sometidos al juicio de los electores con base en la información disponible de su desempeño. Y entonces, de esta manera, los ciudadanos, ya decíamos, desde el punto de vista formal de la democracia representativa y sus instituciones, ¿no?, participaban en las decisiones, pero de forma muy indirecta, a través de la participación en el proceso electoral. Insisto en la idea de representación que se ha transformado, ¿no?, para asumir que la ciudadanía ya no es una simple espectadora de los procesos legislativos, sino que puede formar parte del proceso político, mientras que las instituciones representativas deben garantizar una comunicación abierta y permanente con todas y con todos y todos los sectores de la sociedad interesada. Esto implica una concepción nueva de la representación, ¿no?, porque la ciudadanía
participamos en todas las etapas del proceso político. En esta nueva idea de representación, entonces, con todas sus vertientes, ¿no? Modificamos la forma en que los parlamentos se comunican con la sociedad, ¿sí? En ocasiones mediante nuevas plataformas digitales creadas con toda la formalidad, ¿no? Inclusive mediante modificaciones legales, como la idea de rendir informes, comunicarse vía remota, pero la mayoría ha sido por la vía de los hechos, ¿no? O sea, en el caso del Congreso mexicano, podemos demostrar que no es siempre a través de la creación de normas como que se posibilita que la sociedad pueda conocer el desempeño de sus representantes, porque ambas cámaras del Congreso han desarrollado plataformas digitales donde se atienden las solicitudes de información, pero también mecanismos de gestión social, transmisiones vía internet, plataformas para la atención de quejas, y ya, insisto, vamos a ver ahorita en esta primera vertiente del Parlamento abierto como la información, como acceso a la información, como acceso a la información parlamentaria, cómo se componen las comisiones, quién las encabeza, quiénes son sus miembros, etcétera, ¿no? Que, insisto, despierta tanto el interés, despierta la idea de tener información disponible para el debate público y nos posibilita conocer el trabajo legislativo en general. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, desde luego, facilita el escrutinio. Esa en una primera vertiente, después veremos la vertiente de la deliberación. Estos son elementos un poco para la deliberación, precondiciones, pero que también significan información sobre el trabajo de la legislatura, que puede impactar también, desde luego, en la idea del escrutinio, ¿no? Aunque no es la única idea de que haya acceso a la información, el escrutinio, sino el conocimiento de por qué. En la idea, vuelvo a reiterar, ¿no? Y digo, vuelvo a reiterar porque es una reiteración de la reiteración, ¿no? La idea de que la democracia no nada más son los procedimientos, sino también es cómo se justifica los porqués de cualquier decisión del poder público, ¿no? Bueno, entonces, los parlamentos modernos democráticos han incorporado la idea de parlamento abierto, ¿no? Que tiene como característica principal la accesibilidad. No solamente garantizan el derecho a acceso a la información, que ya decíamos, ¿no? Existen políticas de transparencia parlamentaria, sino que las decisiones se basan en amplias convocatorias de participación ciudadana, esto ya en su parte formal, ¿no? En la parte deliberativa. Las decisiones obligan también a establecer mecanismos de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados, en la actuación individual de los legisladores, y bajo este principio, la accesibilidad a la actividad parlamentaria se refiere a la participación pública o la participación de la ciudadanía en procesos decisorios. Con ello, desde luego, la garantía de acceso a todos los medios de comunicación, puertas abiertas para el cabildeo, para quienes hagan esa labor, ¿no? Respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas. Entonces, aquí también, como vemos, este modelo va en contraposición de una de las controversias que veíamos ayer con estas cuestiones relativas al no discutir determinadas reformas, ¿no? Porque la idea de los parlamentos abiertos es que haya respuestas a las peticiones ciudadanas y que por aquí más o menos podemos esbozar un poco la problemática que planteaba uno de nuestros compañeros con relación al derecho a la información. Bueno, entonces, pues, el modelo de accesibilidad de un parlamento abierto hace que se transite de instituciones representativas legitimadoras, ¿no? De decisiones tomadas al exterior de las legislaturas a parlamentos que construyen decisiones y acuerdos políticos desde su interior. Entonces, este nuevo modelo de representación parlamentaria inevitablemente pasa por la colaboración, la participación de la sociedad en las decisiones a través de distintos canales, ¿no? La mayoría mediante el uso de plataformas digitales o redes sociales. Ya vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, el reto de un rediseño de la representación política para abrir a la sociedad la actividad parlamentaria va más allá de establecer disposiciones legales o reglamentarias. Por eso decía, ¿no? Está bien las leyes, ¿no? Posibilitan, pero algunos de los cambios conviven con prácticas, ¿no? Y claro, algunas serán no deseables en un régimen democrático, ¿no? Que se han institucionalizado como formas de ejercer el poder parlamentario, sin responsabilidad política. Esto, como paréntesis, pues tiene múltiples porqués, ¿no? La ausencia de reelección inmediata en su momento, ¿no? Por eso es que se planteó.
en la reforma que hubiera reelección como una posibilidad para que hubiera responsabilidad, ¿sí? Los regidores los legisladores rinden cuenta de su comportamiento, las decisiones legislativas, ¿no? Ante las dirigencias, liderazgos de sus partidos y ante la ciudadanía, porque ayer alguno de ustedes planteaba justamente, bueno, ¿ante quién son responsables, no? Si no había reelección, y esta es la idea detrás de esto que exista una reelección legislativa inmediata, era justamente que la rendición de cuentas en todo caso fuera la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bueno, la práctica parlamentaria en México ha institucionalizado comportamientos, algunos que representan obstáculos, ¿no? Para la rendición de cuentas, y así sucesivamente, pero bueno, el chiste es que también hay debilidades, ¿no? Del sistema de comisiones, poca profesionalización del personal de apoyo técnico, ¿no? Etcétera. Pero también hay ciertos obstáculos jurídicos, ¿no? Y obstáculos, desde luego, políticos, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para decir, ¿no? Que había obstáculos institucionales que más o menos se han ido quitando, pero sigue habiendo esta idea, partimos de esto desde la clase anterior, ¿no? Que hay una distancia, que hay un divorcio entre la sociedad y los representados, ¿no? Perdón, entre la sociedad y los representantes, que mucho tiene que ver los partidos políticos. Entonces, bueno. No obstante, ¿no? Hemos avanzado en materia de parlamento abierto, ¿sí? Entonces, debido a la naturaleza representativa de los órganos parlamentarios, ¿no? La implementación de las reformas que impliquen, perdón, andamiajes institucionales, ¿no? Que reconozcan la, hey, ¿no? Que reconozcan, perdón, que reconozcan una mayor inclusión, mayor participación, mayor rendición de cuentas, pues va en marcha, ¿no? Vamos, va caminando, ¿sí? De manera tal que algunos de los retos en general que más o menos se han ido superando, ¿no? Por medio de la reforma de 2014, por medio de las distintas prácticas parlamentarias, a través del cambio político institucional, ¿no? La necesidad de publicitar los procesos parlamentarios, ¿no? Cuando se celebran, no solamente cuando se presentan resultados. Son de las partes que ataca justamente la idea del parlamento abierto, ¿sí? Ahorita vemos sus características. No solamente cuando se presentan resultados, ¿no? O sea, decretos resolutivos, sino todo el proceso de discusión y que conozca la sociedad cada una de las etapas de ¿no? Reconocer la complejidad también, los procedimientos específicos para establecer sanciones a miembros del Congreso, transparentar la actividad administrativa, ¿no? Entonces, bueno, esto porque los legisladores y legisladoras tienen el objetivo principal la tarea principal de representación y discusión, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que, por lo tanto, construir herramientas que permitan esa articulación en donde se involucra la ciudadanía. Entonces, vamos ahora a verlo desde tres ejes distintos, ¿no? El primero de los cuales ya les había anticipado, voy a dejar de compartir aquí para verlo de manera práctica cómo funciona una parte. Luego voy a regresar a la presentación para ver algunos principios de los parlamentos abiertos. Pero antes vamos a ver este primer eje que tiene que ver con la accesibilidad de la información, la inmediatez de la misma y cómo esto forma parte de cuando los portales de Internet están la información legislativa a la que podemos acceder y que nos permiten conocer el funcionamiento, la integración, las discusiones, los diarios de debates, la Gaceta Parlamentaria. Entonces, vamos a la Cámara de Diputados. ¿No? Ay, aquí me equivoqué. Ahorita les comparto la pantalla, ¿no? Entonces, un primer ejercicio de cualquier órgano abierto supone que los portales de Internet, es que lo voy a poner así, compartir una pestaña, que sí es más fácil que si se dice compartir una ventana. Bueno, entonces, aquí vemos, ¿no? Primero, las legislaturas.
Podemos ver históricamente información, bueno, aquí, estadística parlamentaria, que esa es una parte, ¿no? Pero, y aquí, ¿no? Pero aquí nos podemos ir a la legislatura. Y entonces podemos conocer cómo se compone el pleno, ¿no? Las fuerzas políticas, cómo se representan, aquí inclusive a nivel estatal, ¿no? Vamos acá. Estos son los diputados por los distritos de San Luis Potosí, ¿sí? Las circunscripciones y las fuerzas que representan ese estado, ¿no? Y el nombre de cada uno de los diputados. Podemos ir a alguno de estos, no me voy a uno en particular para que no parezca como un sesgo de ningún tipo, pero bueno, aquí lo que vemos es que nos da esta información y podemos acceder a la información de cada uno de los diputados, ¿no? Información parlamentaria, igualmente, crónica parlamentaria, gaceta, trabajo legislativo, asistencias, o sea, tenemos más elementos y que además no es necesario solicitarlos. Bueno, aquí vemos que hay todavía algunos problemas, ¿no? Nos hubiera gustado ver esto, pero no se puede. Aquí el portal no nos los permite. Bien, tampoco eso. Programas de trabajo en las comisiones, eso supongo que eso sí podemos verlo, ¿no? Informes de cada una de las comisiones, y aquí vamos viendo asuntos, ¿sí? Entonces podemos conocer, pero lo que más me interesa es, por ejemplo, pensemos en, bueno, Gaceta Parlamentaria, para conocer el trabajo legislativo, ¿no? Acuerdos, comunicaciones, iniciativas, ¿sí? Entonces, vámonos aquí a la base de datos, que está actualizada al 31. Y aquí podemos ver, con alguna información, quién es el que presenta la legislación. Vamos a pensar, bueno, el Ejecutivo Federal. Ah, bueno, nos vamos aquí a la legislatura, ¿no? Y aquí seleccionamos, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿sí? Y podemos ver las dictaminadas, sin dictaminar, todas las iniciativas, ¿no? Entonces vemos así, aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite conocer cómo van, cuál es el trabajo legislativo, nos dice el estatus, ¿sí? En dónde se publica, ¿sí? Todo eso. Los dictámenes que decíamos, era una, vamos otra vez, lista ordenada, ¿sí? Por periodos. Vamos aquí, cuarto periodo extraordinario de sesiones y podemos ver igualmente, ¿no? Los dictámenes presentados en este periodo extraordinario, ¿no? Y lo mismo, ¿sí? Todo el trabajo legislativo. Voy a quitar esto. No, esta es la Gaceta Parlamentaria, ¿sí? Podemos conocer el trabajo legislativo, ya decíamos, ¿no? Podemos ver la crónica parlamentaria para ver el diario de debates, que esto tiene su interés, ¿eh? Puede ser la versión estenográfica o puede ser los PDFs, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver, bueno, vamos a ver a esta, ¿no? El primer periodo ordinario, digo, por suponer algo, ¿no? Y aquí cuando fueron las sesiones, vamos a seleccionar una así al azar, ¿no? Volumen 1. Y aquí está, ¿sí? Y entonces aquí vemos todo el trabajo, ¿sí? Aquí la elección de los integrantes de la mesa directiva, ¿sí? Que tiene su interés también, ¿no? Y vienen además las intervenciones de cada uno, ¿sí? Bueno, nada más para que entonces el trabajo legislativo, desde esta primera perspectiva, podemos conocerlo, ¿no? Esto el diario de los debates, pero no solo eso, ¿no? O sea, podemos conocer igualmente, ya habíamos visto esta primera parte, ¿no? Ahora los diputados, los órganos de gobierno, cuáles son, ¿sí? Las comisiones, o sea, comisiones ordinarias, ¿sí? Entonces, y aquí, ¿no? Y aquí podemos ir, o sea, sin necesariamente conocer, aquí lo importante es, sin necesariamente conocer qué hace el Congreso, sin saber nada, yo entro, ¿no? Porque decíamos, a diferencia del acceso a la información que supone que yo ya busco algo en específico, ¿no? Aquí, pues yo me puedo meter y puedo ir conociendo cuál ha sido el trabajo, qué se ha dictaminado, quiénes son, ¿sí? ¿Quiénes las conforman? O sea, las comisiones, por ejemplo, a ver, aquí a la que le dimos clase, que fue la de reforma
del Estado. A ver si está. Reforma político-electoral, ¿no? Y aquí está la comisión, ¿sí? Integrantes. Aquí está la composición, ¿no? Por grupo parlamentario. Y podemos verlo, vamos a ver lo de cada uno, ¿no? Aquí están de la fuerza mayoritaria de esta comisión. Integrantes, ¿sí? Podemos verlo de otro partido político, vamos a este. Maestro, Sí, ¿usted quiere reflejar los movimientos que está haciendo? sí. Lo que pasa es que se ha quedado fija la pantalla desde Ah, el inicio. sí, ya vi. Bueno, entonces lo voy a dejar así porque el chiste era hacerlo como un poquito más didáctico, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos en la pantalla, lo que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Cada una de las comisiones, cada una de las cosas, ¿no? Nos permite conocer distinta información. Les había proyectado, lástima que no se pudo ver. Déjenme ver si dejo de compartir y comparto lo que tengo yo ahorita. Es posible que se vea. Pensé que se podía ver como mi navegación. Entonces, no, se ve lo mismo, ¿verdad? Si le muevo aquí, a ver, por ejemplo, si me meto a esto, no sé si ustedes lo ven, quiero ver. No, ya vi que no se comparte como yo deseaba. Bueno, aquí el chiste, pues, de entrar, luego métanse al portal, ¿no? Porque toda la información, ¿no? Toda la información parlamentaria viene ahí, ¿no? Entonces, bueno, en esta misma página podemos ver dictámenes, iniciativas, votaciones, ¿no? Dictámenes, aquí dice con declaratoria de publicidad, estadística legislativa, trabajo de otras legislaturas, ¿no? Ese es un primer acercamiento que supone accesibilidad a la información, conocimiento de las actividades parlamentarias, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, no sé por qué no se puede ver mi pantalla, pero bueno, el chiste es que esto nos permite un primer acercamiento. Pero ese es un primer acercamiento, ¿no? En los estados abiertos, decía yo, los portales de Internet nos permiten acceder a la información, a los datos con los que trabajan. Los datos con los que trabajan los congresos, normalmente se trata de esto, ¿no? Además de la estadística, de la composición del Congreso, pues archivos en donde se contienen el debate parlamentario, la gaceta, las iniciativas, los dictámenes, ¿no? Y desde luego, a diferencia de lo que sucede con los gobiernos abiertos, en donde hay una posibilidad de replicar la información para analizarla, para escrutarla, aquí es sobre todo conocerla, ¿no? No tanto, o sea, yo no voy a modificar la gaceta parlamentaria, ¿no? Es evidente, ¿no? Es obvio, ni las iniciativas, pero sí conocerlas, conocer sus porqués, motivos, fundamentos, etcétera, ¿no? Y la necesidad. Y luego está la parte que más conocemos. Aquí les voy a compartir, espero que sea un poquito más amable en este caso, ¿no? Por lo menos la pantalla, no voy a meter a lo demás porque es probable que tengamos lo mismo, ¿no? Tengamos la misma problemática, pero esto, ¿no? Digo, esta es una reforma específica en donde hubo, les voy a pasar el enlace para que después ustedes lo consulten, ¿no? Y entonces ya no nos compliquemos la vida como ahorita con la página del Congreso. Pero bueno, aquí, independientemente de la posición que uno pueda adoptar con relación a esto, fue un tema, ¿no? Fue un tema que se discutió de manera importante, ¿no? A ver si aquí aparece. Les voy a pasar, además, un resumen de los foros, ¿no? De qué se discutió. Digo, ojo, uno puede decir, pues ya no importa, porque de todas maneras ya fue la discusión, pero nada más para que vean cómo podemos acceder. O sea, una cosa fueron los foros. Pudimos habernos registrado, ¿no? Participado en ellos. Pero además, todavía contamos con la información descargable para ver qué se discutió en estos, ¿no? Entonces, a ver, está este documento, ¿no? Es un ejemplo, pero así podemos ir viendo, ¿no? De los distintos parlamentos abiertos que se han llevado a cabo. Voy a dejar de presentar, ¿no? La información correspondiente. Entonces, en este ejercicio no nada más son los foros. ¿Qué se discutió en los foros? ¿Cuáles fueron? ¿Qué preguntas? ¿De cuándo a cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿No? Y desde luego, esto también permitió una inmediatez, porque cuando se estaban llevando a cabo los foros, esta información estaba disponible ya desde antes, ¿no?
O sea, los antecedentes, los porqués, los participantes. Y en el ejercicio posterior, pues nos queda esta información que es accesible y que nos permite hacer estudios, digamos, de esto, ¿no? Bueno, voy a regresar a la presentación para ver entonces los principios de los parlamentos abiertos. Vamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La participación de la ciudadanía en las funciones, ¿no? Y entonces, esta parte que hemos estado hablando ahorita, ¿no? La información, la información, la rendición de cuentas, es que no quiero que se vea esto. ¿Sí? Todos estos principios, y entonces, una definición formal, pero decía, tiene 3 ejes, ¿no? El primero que tiene que ser conocer la información, o sea, no solo es la discusión, no solo son los foros de discusión, el contenido de los foros, ¿no? La participación en los mismos, que esa es la etapa deliberativa. Primero es conocer la integración del Parlamento, la actividad parlamentaria en general o legislativa, como quiera decírsele, ¿no? Y acercarnos a esta, acercarnos al conocimiento, acercarnos al escrutinio, al trabajo legislativo en general, ¿no? Y luego viene la parte de discusión, la parte formal, la instrumentación del Parlamento abierto en el ámbito de la discusión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos esta definición, ¿no? De Parlamento abierto que la da esta organización Parlaméricas, ¿no? Que supone, ya lo habíamos dicho, una interacción distinta entre ciudadanía y poderes legislativos. Hay apertura, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, ¿no? Pero una precondición para ello es que en los portales de internet pues podamos conocer, que sea accesible toda la información parlamentaria en general, ¿no? Y bueno, esto que ya habíamos visto, ¿no? La idea de, ya no voy a proyectar este video que explica, bueno, lo voy a proyectar nada más para efectos didácticos, ¿no? A ver si lo podemos ver, porque luego también tengo problemas con esto. Díganme si se ve. No se ve, a ver, permítanme. Más que casi ningún hombre sabe. ¿Escuchan ustedes? Ahí va, ¿eh? El término de gobierno abierto es relativamente ¿Escuchan? nuevo. Lo que no es nuevo son los principios del gobierno abierto. Sí. El gobierno abierto tiene como ejes principales 3 principios, que son el primero, el de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y los datos abiertos. El segundo principio tiene que ver con la participación ciudadana y el tercer eje es el de la colaboración, el aprovechar el conocimiento colectivo para resolver problemas. Y bueno, el gobierno abierto son todas aquellas políticas, estrategias, decretos, leyes, intenciones que van en la vía de que cualquier institución sea más transparente, más responsiva, que rinda cuentas, que tome la participación de la ciudadanía como un elemento importante y que además propicie la colaboración. Eso es un gobierno abierto. El gobierno electrónico es una herramienta habilitante para que las políticas de gobierno abierto se puedan materializar. Por lo tanto, es un catalizador, ayuda a catalizar estas iniciativas y por lo tanto el gobierno electrónico, que lo que sí significa es que es la aplicación intensiva de las tecnologías de información a los procesos de negocio del Estado, se utilicen para, ¿no es cierto?, generar estas actividades de política de gobierno abierto. Y los datos abiertos son un recurso tremendamente importante que ayudan a dar valor público y social a esa información, a esas bases de datos, a toda esa recolección de datos que las instancias, organizaciones públicas están todo el tiempo recolectando y produciendo y que muchas veces quedan ahí sin darle ningún significado. En la medida en que estas instituciones van liberando estos datos en formatos que sean utilizables o reutilizables y combinables,
estos datos se convierten realmente en un recurso, en un estupendo recurso para dar valor público y social y hacer nuevas aplicaciones que en realidad están resolviendo problemáticas. Es como generar nuevos servicios públicos con estos datos, que muchas veces las instituciones públicas no tienen ni la capacidad ni las ganas de hacerlo. Y eso justamente es tomar a la sociedad civil para que ellos, con esta información que tiene a disposición, puedan generar nuevos significados. Las instituciones públicas están entregando datos que probablemente dentro de la institución pública no tienen ningún significado y probablemente en un portal web tampoco tiene significado. Pero sí hay personas que tienen ideas, incluso estas famosas hackatones, donde se juntan equipos multidisciplinarios durante 48 horas, les ponen datos, cuerpos de datos, bases de datos, filas, columnas con datos, y empiezan a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer con estos datos para hacer una aplicación interesante? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple, en una hackathon que se hizo en Chile, el Ministerio de Salud dejó una base de datos que era sobre información de farmacias de turno. Los días en que las farmacias debían estar de turno, los horarios, la ubicación de las farmacias, etcétera. Hubo un grupo de personas que en esa hackathon tomó esos datos, hizo una aplicación móvil donde yo hoy día, con mi teléfono móvil, la ubicación en mi teléfono móvil, si yo necesito una farmacia a las 3 de la mañana, yo voy a la aplicación, ¿no es cierto? Busco cuál es la farmacia más cercana y acudo a ella. Pero esa aplicación tiene una gracia, que es que si esa farmacia está cerrada, yo en la misma aplicación tengo un botoncito para tomar la foto a la farmacia y puedo denunciar. ¿Y qué pasa? Que esa farmacia debió haber estado abierta por ley. Por lo tanto, el Ministerio de Salud, va y le pasa la multa a la farmacia por haber estado cerrada. Entonces, ¿cuál es el valor de esta aplicación? No solo que a mí me da información útil, sino que además yo me convierto en un colaborador del gobierno porque estoy fiscalizando. El gobierno no tiene la capacidad de tener un fiscalizador afuera de cada farmacia. Por lo tanto, esta es la sinergia que tiene que producirse con este tipo de iniciativas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con datos abiertos, colaboración. Incluso hay aplicaciones que las hacen privados con estos datos que nos soltan y después las venden. A veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué están entregando información gratis y después viene otro y lo vende? Ese otro le dio valor. Le dio un valor social, público, y estamos generando emprendimiento. Por lo tanto, también es valioso este círculo, es un círculo virtuoso. Perfecto. A ver, en CEPAL estamos ya hace varios años. De hecho, en este minuto somos, como organismo internacional de Naciones Unidas y para América Latina y el Caribe en particular, somos los que más hemos estado trabajando en el tema de gobierno abierto y Estado abierto. Tenemos bastante información en nuestro sitio web, www.cepal.org, de organismo. Pueden entrar a Planificación para el Desarrollo, que es la unidad completa de administración pública, y ahí sale Gobierno Abierto. Tenemos un portal de Gobierno Abierto, tenemos una biblioguía donde hay muchos recursos que se pueden usar. Hay documentos también que se pueden bajar desde la misma página de la CEPAL en la parte de repositorio digital. Uno hace la búsqueda Gobierno Abierto y aparece todo los estudios que hemos hecho. Estamos a punto de sacar. Me sacó aquí cuando cerré el video, pero bueno, aquí lo importante, voy a regresar a la presentación, es lo que nos dice como principios, como ideas del Parlamento abierto, ¿no? Que lo rigen, perdón, del gobierno abierto, pero que decíamos se relaciona con con el gobierno abierto porque es todo un sistema, todo un mecanismo. Y ahorita vamos a ir viendo cómo esto mismo que menciona en el video puede ser retomado como principios para los parlamentos abiertos, ¿no? Bueno, y entonces estos, ¿no? Los principios, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, ya lo hemos reiterado, ¿no? No es necesario que yo
vuelva a esta parte, ¿no? De cómo la participación se transforma, se vuelve un elemento más importante. Ya veremos cómo en las redes sociales adquieren una dimensión o podrían potencialmente adquirir una dimensión particularmente interesante con relación a los parlamentos abiertos, ¿no? Y desde luego las tecnologías, ¿no? Las herramientas tecnológicas que facilitan esta información. Ya vimos el portal de Internet y veremos pues la idea de, insisto, de redes sociales, ¿no? Bueno, esto nada más, una de sus vertientes es la justicia abierta, que se relaciona, ya decíamos, gobierno, justicia y parlamentos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto lo voy a avanzar porque independientemente de que sea importante para nosotros conocer todos los componentes del Estado abierto, uno de los cuales es la justicia abierta, me interesa más abocarme hacia las ideas del Parlamento. Y bueno, distintas actividades, distintas manifestaciones de parlamentos abiertos a partir de otros organismos, otras organizaciones, ¿sí? Que van, pues que van de la mano, pues, con esta idea, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación, nada más porque hay distintas instituciones, ¿no? Que promueven diplomacia parlamentaria, que está compuesta por distintas legislaturas, ¿no? Y bueno, aquí la participación de las distintas instituciones, ¿sí? Diferentes latitudes, solo para que veamos la dimensión internacional, ¿no? Ya veremos la otra parte, ¿no? La Red Internacional de Parlamento Abierto, de la que forma parte México, las alianzas para el Parlamento Abierto en México, donde otra vez, como veíamos en el video, ¿no? La idea de ciudadanía, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que encuentran la conjunción con las legislaturas y lograr que todas estas cumplan con los principios de Parlamento Abierto, ¿no? Igual acá, otras organizaciones. Estas son las que participan en la Alianza para el Parlamento Abierto y la misión de cada una, ¿no? Esto me interesa detenerme, ¿no? Los distintos principios del Parlamento Abierto en México. Derecho a la información ya lo habíamos visto, así como la participación ciudadana y rendición de cuentas, la información parlamentaria, que es parte de lo que yo quería mostrar en el portal de Internet de diputados, ¿no? O sea, que la información con la que trabajan toda sea accesible a través de los portales de Internet. Por eso decía, tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de información en los portales web, ¿no? Que sea accesible, que sea descargable, que sea posible de conocerse, y no solo el trabajo legislativo formal, ¿no? Sino quienes integran, como decíamos, las comisiones, a qué grupo parlamentario pertenecen. Podemos entrar inclusive, lo que pasa es que ahorita ya no lo hago porque no tuvimos éxito con eso, no tuve éxito con eso, ¿no? Pero podemos inclusive conocer el grado de estudios de la persona, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Su currículum, etcétera. Desde luego, información ya más amplia, presupuestal y administrativa. La información, como decía aquí, sobre los legisladores, información histórica que también estaba en el portal, con esta idea de datos abiertos y no propietarios, en el sentido de que se pueda descargar, ¿no? Y que pueda replicarse, que en este caso, decía, la estadística parlamentaria tendría que tener esa condición, ¿no? Que informen sobre conflictos de interés y que dentro de los parlamentos, al ser parte como de estas organizaciones, legislen a favor de los gobiernos abiertos, ¿no? Cada uno de estos principios, no me voy a detener en todos porque ya los enuncié algunos, ¿no? Pero cómo se garantiza, ¿no? O sea, cómo se garantiza el derecho a la legislación. Hay una oficina de enlace que está en el propio sitio web de las cámaras, ¿no? En donde, bueno, se atienden los temas de acceso a la información. La participación ciudadana, aquí me quiero detener de manera especial, porque por un lado, pues bueno, esto implica, ¿no? Las personas que estén interesadas en integrar las discusiones, los foros de discusión, la toma de decisiones y diferentes
mecanismos, ¿no? Hay un registro web de las votaciones en el Pleno, o sea, no que el ciudadano vote, no, sino que conozca las votaciones en el Pleno y las comisiones, el registro de asistencia, que esto tiene que estar en los portales, ¿no? Los informes anuales a los que están obligados a presentar los y las legisladoras, ¿no? Y mecanismos de contacto directo, ¿sí? Desde luego también poner a disposición de la ciudadanía en la plataforma web, ¿no? La idea de mecanismos de interacción, ¿sí? Que identifiquemos a los legisladores, ¿no? Lo que pasa es que eso no se vio, esto me hubiera interesado y por eso lo había abierto la página, ¿no? Pero hay un mapa en la página de internet, una página del Senado de la República Mexicana y uno puede entrar por entidad federativa y ahí me dice quiénes son los legisladores representantes de esa entidad, por qué circunscripción, por qué distrito, ¿no? Por qué principio llegaron ahí, y su contacto, ¿no? Entonces, identificamos también a los legisladores por entidad federativa y todavía se puede desagregar y poner el código postal o poner la zona, poner el distrito, ¿no? Ya sabemos que cada entidad federativa tiene varios otros distritos, ¿no? Locales, bueno. Luego, mecanismos para la participación ciudadana, ¿no? En el proceso legislativo, además de la iniciativa ciudadana. Y aquí, fíjense, resulta interesante el tema de las redes sociales. Ya lo había anticipado. ¿Qué pasa con las redes sociales y la actividad parlamentaria? En principio, la actividad de los parlamentos abiertos, ¿no? Supone una serie de foros. Vean en el enlace que les mandé, obviamente no ahorita, ¿no? Sino más adelante, como material de apoyo, de los foros de la reforma energética o los foros, los que se van a dar si es que se abre para parlamento abierto para la reforma electoral. Estos tienen una ventaja, ¿no? O sea, los foros sirven para muchas cosas. Primero, y ya lo habíamos dicho ayer, politizan. Es necesario que el debate público, ¿no? Tengamos razones, argumentos, distintos actores políticos y sociales que se pronuncian, expertos, expertas, ¿no? Que se pronuncian sobre temas de interés, ¿no? Y esto cotidianamente sucede, es parte de la construcción de una comunidad política, pero ya cuando forman parte de un proceso de toma de decisiones, pues resulta más relevante. ¿Cuál es el desafío aquí? Pues que efectivamente se incorporen, ¿no? Porque en las iniciativas, bueno, en los dictámenes, perdón, tanto en los dictámenes como en las iniciativas, se puede hacer mención como si fuera una formalidad, ¿no? Tenemos todavía algunas dificultades. Entonces, podemos debatir mucho, puede haber los foros de, ¿cómo se llama?, de parlamento abierto, ¿no? Y hablar expertos, hablar organismos distintos, periodistas, académicos, ciudadanos en general, y que al final, cuando vemos la iniciativa, bueno, pues nada más dice, se tomaron en cuenta, se realizaron estos foros y se tomaron en cuenta para la elaboración de esta iniciativa, pero no sabemos cómo, ni por qué, ni nada, porque sigue sin romperse, a final de cuentas, si es que tal cosa sea posible, ¿no? Ese es un desafío, ¿no? Porque podemos decir, bueno, promueve la discusión, promueve la justificación, la argumentación, la rendición de cuentas, pero al final, ¿produce o no los resultados deseados? ¿Cuáles son los resultados deseados? Es deseado que, supondríamos que si no, que si hay un ejercicio de parlamento abierto, entonces eso supone que en la presentación de las iniciativas, en los dictámenes, no solo se diga tomamos en cuenta, como los alegatos, ¿no? Yo recuerdo una vez en otro tribunal que trabajé, que hubo un amparo que llegó y que el cumplimiento era, es que no dijiste que tomaste en cuenta los alegatos para la forma. Ah, pues le pones, ¿no? Y cumples la sentencia, se revoca para el efecto de que, bueno, primero giras el oficio y luego cuando dictas la sentencia en cumplimiento, en sus alegatos refiere tal cosa, mismos que fueron tomados a la hora de dictar sentencia. Bueno, entonces, si es un cumplimiento, digo, aquí el tema de los alegatos, porque los alegatos pueden o no influir en la toma de decisión, pero si se toma como un requisito únicamente formal de decir, bueno, se hizo el parlamento abierto, los escuchamos, y resulta que en la iniciativa y en la concreción, pues, no solo en la discusión, sino en la discusión parlamentaria, sino en la propia ley, pues no se ve reflejado ese ejercicio, ¿no? Y entonces eso diríamos, pues sigue pareciéndonos como, bueno, pues cumplimos con el requisito formal, pero a final de cuentas fue una especie de simulación. ¿Cómo rompemos eso, no? Eso es un desafío, porque es un desafío de la representación, y ya habíamos dicho que la representación, no en los términos amplios, ¿no? Sino
acto formal de representar a una comunidad política, pues implica que no hay un vínculo jurídico que suponga que el parlamentario tiene que tomar una decisión específica con relación al mandato que se le otorga, ¿no? Dicho en términos simples, el hecho de que yo haya votado por un determinado legislador no lo compromete a él a tomar una decisión con relación a lo que yo espero que él tome, ¿sí? Entonces, ese desafío sigue subsistiendo con los ejercicios de parlamento abierto en este sentido, ¿no? Podemos tener los foros, toda la cuestión del trabajo legislativo, la conocemos, quiénes son, qué hacen, qué dicen, pero ¿qué pasa a la hora de la toma de la decisión? ¿No? Esto no quiere decir prescindir de la representación. Quiere decir bueno, el siguiente paso es cómo le hacemos para que se tome en cuenta, ¿no? Bueno, y entonces vienen las redes sociales. Las redes sociales han sido analizadas como dentro de la política desde principalmente 3 perspectivas fundamentales, ¿no? Como canales de cambio. Hay una teoría positiva, ¿no? Que dice y que se basa en estas revoluciones árabes, ¿no? Las primaveras árabes, perdón, que supusieron más o menos, ¿no? Después menos que más, ¿no? Cambios democráticos. Pero que decían, las redes sociales impulsan la organización, generan mejores formas de organización ciudadana, son canales para presionar al poder público, sobre todo en momentos no democráticos, ¿no? Vimos ahí, o hemos visto también ahí, algunas restricciones a ese derecho, si se han revelado problemáticas o no para algunos funcionarios, pero bueno, entonces esta teoría promueve que el cambio político tiene esa vertiente de redes sociales y que son más incluyentes, que las relaciones entre gobernantes y gobernados tienden a ser más horizontales, ¿no? Todos tenemos en potencia la misma posibilidad para participar en el debate público, ¿no? Desde luego no es así, porque hay quienes tienen un mayor alcance, ¿no? Sigue habiendo unas ciertas asimetrías, pero en principio cualquiera puede comunicarse con la o el gobernante de manera directa, ¿no? Interpelarlo, a veces en mejores o peores términos, pero bueno, entonces la teoría positiva piensa esta parte, ¿no? Luego hay una teoría negativa, que es una teoría del refuerzo, que lo que dice es las redes sociales reflejan las asimetrías de siempre, ¿no? Y además las refuerzan, hacen evidente, no sirven, no propulsan el cambio y crean una especie de ilusión que no está. Y hay una teoría intermedia que lo que dice es, bueno, potencialmente pueden suscitar cambios. No es que por sí mismos, como diría la teoría positiva, no es que por sí mismas supongan un canal para el cambio político y la organización, pero pueden serlo, ¿sí? Es una variante, pero lo que sí es cierto es que potencialmente, por la propia lógica de las redes sociales, su masividad, la inmediatez de la información, que tiene sus riesgos, ¿no? Uno de los cuales son las noticias falsas, pero por eso pues tenemos esta, o sea, es una de las vertientes, ¿no? Una no va separada de la otra, entonces ya tenemos acceso a la información legislativa, a la gaceta parlamentaria, al trabajo de cada una de las y los legisladores, ¿no? Y entonces, bueno, el siguiente paso es, bueno, redes sociales en donde se puede integrar estas partes de participación, claro, en el entendido de que hay información disponible para el debate público, ¿no? Y entonces esta teoría escéptica, esta teoría que está en medio, dice, pues es potencialmente posible, ¿no? Que haya cambio político y que haya mejor discusión, pero para ello, pues necesita haber una serie de precondiciones, una de las cuales, desde luego, es la información. Entonces, la idea de parlamento abierto y en realidad de Estado abierto, pues combina las 3 posibilidades, pero en el caso de la justicia abierta es un poco más, es más fácil ejemplificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existe la posibilidad para que la o el magistrado ponente pueda, antes de que sea discutido, antes de que sea sometido a la discusión del Pleno, un proyecto de sentencia, lo pueda subir a las redes sociales, claro, con una serie de características, dice proyecto de resolución, pero eso propicia una discusión previa a la propia discusión jurisdiccional, ¿no? Y ya conocemos motivos, fundamentos, y entonces podemos
ir viendo el análisis de la sesión, los votos y todo, pero con una información previa, ¿no? ¿De qué manera podríamos esto incorporarlo a los ejercicios de Parlamento Abierto en su vertiente de redes sociales, si suponemos que las redes sociales son un canal para la discusión y con ello una variante del espacio público, ¿no? Ayer hablaba un poquito de la idea habermasiana de la argumentación, también el día de hoy decíamos que aunque no tiene como este ideal racional argumentativo, porque no siempre se puede ganar por la vía de los argumentos, porque hay posiciones, ideologías, preferencias, etcétera, pero sí hay por lo menos intercambio, justificación, ¿no? Argumentación, etcétera, y desde luego condiciones para que esto exista. Entonces, si las redes sociales pueden ser una variante del espacio público, en donde se discuten temas que atañen más allá de los privados, ¿no? Más allá donde nosotros nos despojamos, dice Hardas, ¿no? De nuestra condición de profesores o médicos, lo que sea, y tratamos temas de interés público, ¿no? Y además que tienen el ingrediente, a diferencia de, porque antes el espacio público está conformado por periódicos, revistas, luego la televisión, ¿no? Pero la verdad es que estaba así circunscrito a las personas que ahí participaban, que no éramos todos. Todas. Aquí en las redes sociales, la ventaja es que puede participar un gran número de personas. Y decía, y entonces, ¿cómo esto incorporarlo a la idea de la discusión parlamentaria? Y se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Dado que se puede, que cuando hubiera discusión parlamentaria, así como se abre la oportunidad para que distintos grupos parlamentarios se posicionen, luego piden la palabra las y los legisladores, en un monitor hubiera y que además, desde luego, se regulara, ¿no? Pero que hubiera la posibilidad para que la ciudadanía estableciera posiciones, ¿no? Y entonces, que se dijera, por ejemplo, el día de hoy se va a discutir tal cuestión. Y entonces, por medio del hashtag, y eso se puede hacer, ¿no? Por medio de hashtags, se pueden ir estableciendo matrices, ¿no? Matrices discursivas de significado, porque claro, no se podría, imagínense, porque decía, se abre de 10 a 11 de la mañana por medio de alguna de las redes sociales, ¿no? La discusión para la ciudadanía, que la ciudadanía participe, ¿no? Y entonces decía, se pueden establecer matrices discursivas y en donde digamos, bueno, un hashtag que nos permita filtrar cierta información, ¿no? Y luego con los algoritmos, pues también podemos ir ubicando, ¿no? Porque tampoco es que, aunque participaran, no sé, 100,000 personas, no es que habría 100,000 distintas opiniones. Normalmente las opiniones van a converger en 3, 4, a lo mejor hasta menos, ¿no? Posicionamientos, sobre todo en el entendido que esta sería una cristalización de las condiciones anteriores, ¿no? O sea, nos informamos, todo esto, claro, requiere de un trabajo previo, ¿no? De ciudadanía, pero pues justamente de eso se trata porque decíamos, es un mecanismo de participación, lo que implica que la ciudadanía se involucra, pero al involucrarse no nada más discute, sino que tiene los elementos a su alcance para informarse y entonces participar discursivamente con mayores elementos, ¿no? Y entonces, bueno, se incorporan, decía, por medio de estas matrices en un lapso de tiempo y estas las pueden ir viendo en una pantalla los legisladores, ¿no? ¿Cuáles son las principales ideas que la ciudadanía esgrime, ¿no? ¿Cuáles son las principales críticas que la ciudadanía considera? O inclusive, ¿cuál es, suponiendo, ya llevándolo muy lejos, ¿no? Pero suponiendo que esto fuera posible, ¿no? ¿Cuál es el voto de la ciudadanía? Y podemos decir, será o no vinculante, pero nos dará un elemento mayor. Claro, tiene problemas, ¿no? Porque tendría problemas para la idea de representación. Si nosotros decimos, no, pues es que los partidos, los grupos parlamentarios son representantes, pues entonces pareciera que lo que estoy yo exponiendo, que lo que estoy proponiendo, pues entonces prescindamos de la representación, ¿no? Lo que pasa es que no todos los actos, no todos los actos legislativos pasarían por ese tamiz. También habría que definir cuáles, ¿no? Ni siquiera tenemos tiempo para hacerlo. Nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, no son todos los actos los que se regulan así, además de que legislar, aunque sea la tarea principal del Congreso, no es la única. Tiene distintas funciones, ahí está en la Constitución, ¿no? Y entonces, bueno, habrá otras en las que podamos no formar parte de, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo no es prescindir de, sino formar parte de manera más activa, ya sea conociendo
escrutando o inclusive participando de una manera directa. No sé si en la votación, pero sí por lo menos en esta discusión, ¿no? Y como decía, establecer matrices discursivas, hashtags, no sé, para quienes sean informáticos, pues tendrán una mejor idea. Pero entonces, esta cuestión, ¿no? Para poder utilizar las redes sociales, darles ese carácter de esfera pública, ¿no? Y que tenga un mayor alcance la idea de participación, de debate, de politización, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a la participación ciudadana. Voy a seguir avanzando en la presentación. Luego, obviamente, todo esto ya lo habíamos visto, ¿no? Por eso es que nada más lo vamos señalando de manera muy general, porque lo mismo, ¿no? O sea, las redes sociales no solo pensemos que podrían tener esa función, sino también esto, ¿no? El cuerpo legislativo publica 2 cuentas de redes sociales, ¿no? 2 cuentas oficiales. Y ahí podemos ir siguiendo, ¿no? Con el @ qué hicieron, etcétera, ¿no? Informes, etcétera, ¿sí? La información presupuestal, que sigue siendo un tema, ¿no? Pero bueno, de cada uno de los grupos parlamentarios, de los representantes populares, del Congreso en general, ¿no? Lo mismo, todo esto ya les había dicho, ¿no? Pero vamos a cada uno de estos con esos componentes. Y la información histórica, que también, lo que pasa es que no lo pudimos ver desgraciadamente en la página, ¿no? De hecho, hubiera procurado tardar un poquito más para que lo hubieran podido ver, para ver cada uno de estos componentes, ¿no? Pero ahí está en la página, ¿no? www.senado.gov.mx y vayan viendo, ¿no? Cómo tienen esto. Lo mismo, ¿no? Archivos históricos, por legislaturas, ¿no? La anterior, y así sucesivamente. Podemos conocer. Mire, yo entré, por ejemplo, a una reforma del 80 y tantos, ¿no? Yo la necesitaba en su momento. Entonces, hay la compilación de eso, ¿no? Y podemos ver inclusive quiénes eran los que estaban ahí, quiénes participaban, ¿no? Porque hay nombres que siguen estando. O sea, tiene una riqueza no solo histórica, documental, investigativa, ¿no? Sino hasta política, ¿no? Entonces, bueno, esto que decíamos de los datos abiertos, que es software libre y de código abierto. Entonces, puedo descargarlo de manera masiva, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? El listado de representantes, el listado histórico de representantes, los asesores parlamentarios, todas estas bases de datos, ¿no? Y ahí viene ¿cómo se llama? Una pestaña que dice bases de datos en la parte de estadística parlamentaria, y todos estos listados tendrán que ser posibles de descargarse en formatos abiertos, ¿no? Obviamente, la difusión, la accesibilidad, ¿no? Para poder ir al pleno, a las sesiones, a las sesiones de las comisiones, y también ver las versiones tanto estenográficas como del canal del Congreso y así sucesivamente, ¿no? Los archivos digitales, etcétera. En cuanto hacia el conflicto de interés, que este es un tema importante, ¿no? Porque luego los legisladores pueden tener esto, ¿no? Y entonces las acciones de cabildeo que sean transparentes, ¿no? Sí conocen la figura de cabildeo, porque esto es muy común en el derecho de los Estados Unidos, ¿no? Que tengan los cabilderos, que son aquellas personas que trabajan para alguna, ya sea una corporación o alguna cuestión en particular, y que van y hablan con los asesores para proponerles, ¿no? Pues algo de la agenda que tiene esa empresa o esa institución, ¿no? Etcétera, para tratar de influir en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se sepa quiénes son, ¿no? Cuáles son las acciones de cabildeo, ¿sí? Que se regulen, ¿no? Que se publique el registro de los nombres, de las fechas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Y obviamente los casos de conflicto de interés. Esto, insisto, es el modelo, es la generalidad, ¿sí? Y la legislación a favor del gobierno abierto, ¿no? Instituciones que procuren la apertura en los términos que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Este es el último diagnóstico con el que contamos, ¿no? Pero, pues, ahí va, ¿no? O sea, el derecho a la información está bien,
Los datos abiertos y software libre, como ven, es poco, ¿no? Igual que la información presupuestal, que esto ya les había platicado en la primera parte de la clase, ¿no? Ha sido motivo de tensiones, de tretas, digamos, ¿no? Históricamente, ¿no? Siempre ha sido un punto ahí a mejorar, ¿no? Igual conflictos de interés, o sea, vemos que hay algunos temas, ¿no? Que siguen estando por debajo del 50% de satisfactoria, que está el índice, ¿no? Entonces, satisfactorio a partir de 61, estas primeras partes, ¿no? Falta todo esto, aunque la información parlamentaria sí es ya está un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, este índice que realizaron, miren, voy a regresar estas instituciones, ¿no? Que impulsan la Alianza para el Parlamento Abierto, ¿sí? Y entonces, bueno, evalúan, porque también es una parte importante, ¿no? Bueno, se instrumenta la política pública de Parlamento Abierto, se dice cuáles son los ejes, se llevan a cabo ejercicios de Parlamento Abierto, pero además, ¿qué pasa, no? Con la información que está ahí, ¿sí? Con la información para conocerla en los portales de Internet, que decíamos es uno de los ejes, no solo la discusión, también la información y los datos con los que trabajan y la posibilidad de evaluarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. El segundo diagnóstico, pues, arrojó mejores resultados prácticamente en todos los rubros, ¿sí? Por ejemplo, en la legislación de gobierno abierto, pues, es muy notoria la diferencia, y así sucesivamente, ¿no? Poco avance en conflictos de interés, poco avance igualmente en datos abiertos y software libre, pero bueno, son procesos, ¿no? Fíjense, aquí hay un retroceso en información presupuestal y administrativa, que tampoco no es que esté bien, ¿no? Pero no es una sorpresa que así sea, porque, insisto, han sido parte de pues de las tensiones, ¿no? De los estira y afloja con los estudios de Parlamento Abierto, ¿no? Vamos a ver este último video. Déjenme nada más. Denme un segundo, ¿eh? Ahorita les comparto la pantalla para ver. No lo vamos a ver completo, desde luego, pero sí me interesa presentarles esto último, ¿no? De los avances dichos por una de las instituciones que evalúa a los parlamentos abiertos, ¿no? Déjenme nada más. ¡Epa! Hola, soy Melissa Ortiz Mazó. La banda me dice Mel, ustedes también pueden decirme así. Amo la ciudad y el país en el que vivo, y ese amor me lleva a ser constructiva y crítica con lo que pasa en México. En nuestro país hay muchos problemas y a veces pareciera que no tienen solución, pero así como hay problemas, habemos un montón de mexicanos y mexicanas fregonas. De nuestras filas han salido grandes escritoras, arquitectos, deportistas, cineastas y contamos con una gran riqueza cultural, social y gastronómica. Y bueno, aunque me encanta que tengamos tantas cualidades, también soy crítica y estoy consciente de que nuestro país ha pasado por momentos oscuros que no hemos podido superar. Hace muchos años que vienen ocurriendo cosas que no deberían suceder y lo peor es que siguen pasando. Estoy segura que juntos podemos alcanzar lo que nos propongamos. Lamentablemente, no hemos logrado esa unión necesaria. Por ejemplo, la relación con nuestros representantes políticos, particularmente con diputados y senadores. ¿Existe? La neta es que no. No sabemos cómo trabajan ni qué es exactamente lo que sucede en cada una de las cámaras. No sabemos cómo deciden en qué se van a usar nuestros impuestos. Mucho menos sabemos por qué y para qué sirven las leyes que aprueban.
Siempre hay espacio para reconstruirnos, o mejor aún, para comenzar a construir. Hay algo que se llama Parlamento Abierto, que básicamente consiste en que nosotros, las y los ciudadanos, tengamos una verdadera participación activa en las decisiones de nuestros representantes, que podamos supervisar y opinar con respecto a las leyes que los legisladores crean y que incluso en algún punto podamos proponer leyes, para que algún día en México exista una democracia participativa, en donde ya no haya más ellos y nosotros, sino en donde todos tomemos las mejores decisiones para nuestro país. De eso se trata este programa. Queremos que aprendas cómo puedes intervenir en las decisiones que el Congreso toma día a día, para que juntos podamos mejorar la realidad en nuestro país, porque el Parlamento Abierto es de todas y todos. Para entender Parlamento Abierto, tenemos que pensar en la posibilidad en que como ciudadanas y ciudadanos tengamos un espacio al interior del Congreso en donde podamos formar parte de la construcción de política pública con los legisladores. Para que esto suceda es necesario 4 elementos. El primero es que sean transparentes y garanticen el acceso a la información. El segundo es que habiliten espacios efectivos de participación ciudadana. El tercero es que rindan cuentas. Y el cuarto es que hagan un uso efectivo e inteligente de las tecnologías de información y comunicación. Ahora me quiero enfocar un poco en el concepto de acceso a la información. Para poder tener una buena participación es necesario allegarnos de la mayor cantidad de información y para eso es importante el derecho a acceso a la información. Esa parte no la reitero, ¿no? Para evitar que ya hablamos mucho, vimos en las láminas, ayer les dije cuáles eran las diferencias entre los estados abiertos y el acceso a la información, pero me interesa ver cómo en estos últimos 4 puntos que menciona la persona es la idea, ¿no? Que expuse en esta sesión. Integrar la información, integrar la idea del uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, no solo para conocer la labor, sino para participar, ¿no? Y entonces ahí es donde se atraviesan las redes sociales como un elemento, ¿no? En donde podríamos generar representación, participar en la deliberación, ¿no? Y crear con esto una esfera pública, digamos, como más robusta, ¿no? Desde luego, esto implica que la ciudadanía esté interesada, pero como ya vimos, ¿no? La existencia de los portales, de la información que está ahí, todo lo que en estos se publica, genera no solo, digamos, incentivos, ¿no? En el sentido de que quiero conocer, sino posibilidades para la deliberación, digamos, racional, ¿sí? Bueno, entonces, con eso concluyo yo mi exposición. No sé si tengan ustedes alguna comentario, alguna pregunta, ¿no? Con relación a lo que vimos el día de ayer, el día de hoy, ¿no? Espero que se hayan llenado más o menos los huecos, porque ayer planteamos una serie de interrogantes y trataba yo de justificar la idea de la existencia de los parlamentos abiertos a partir de algunas carencias que históricamente se han observado en la democracia representativa, ¿no? Y que los mecanismos de participación ciudadana en su conjunto, pues tratan de ser una vía para que la democracia, no solo en su parte representativa, sino la democracia como idea, como relación social, como diálogo, prevalezca, ¿no? Porque si ayer dijimos que la crisis implicaba que se abrían brechas entre ciudadanía, representantes, élites, políticas, intelectuales, académicas, esa brecha pues se llena de distintas maneras, ¿no? Y no siempre de maneras democráticas. Entonces, hacer a la ciudadanía más partícipe y de mejor manera en la toma de decisiones, pues es una de las vías democráticas que colman esa exigencia, ¿no? Insisto, el gran desafío sigue siendo cómo esa participación se materializa en la toma de decisiones, ¿no? Y están, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas o estas otras propuestas en donde, decía, se puede incorporar a los debates parlamentarios por medio de las redes sociales
a a las y los ciudadanos, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no los hubiera, entonces yo les agradezco por su participación, por su asistencia. Espero que se hayan cumplido, ¿no?, sus expectativas con relación a este módulo del diplomado y en general, desde luego, a todo el diplomado en general, ver cuáles son las premisas básicas del Parlamento, su funcionamiento, la problemática a la que hemos enfrentado en México con relación a esto y la propuesta integral del Parlamento abierto, ¿no? No solo son los ejercicios en donde se discute en los foros lo que se produce, sino toda la información que se genera en el portal de Internet para conocer en general la labor de los congresos, ¿no? Que eso tiene, ya lo habíamos dicho, ¿no?, una serie de prerequisitos en donde también necesitamos un trabajo previo, tanto de la ciudadanía como del propio Congreso, ¿no? Una voluntad que siempre va a ser necesaria. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, feliz fin de semana, que ya está próximo, y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.